Pero ya, vamos a cosas un poquito más amables. Está con nosotros mi querido Alberto Scorcia. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a Momentum. ¿Me escuchas, ¿Qué tal? Alberto? Sí, ya escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, muchas gracias. Te mando un abrazo a donde te encuentras. Pues la convocatoria que hemos pedido que nos atiendas en Momentum tiene que ver con lo que ocurre en ese mundo. Yo ya no quiero decirle paralelo, ni tampoco tan virtual, porque a veces parece que es el real, el de veras, o algunos viven allí. ¿Qué pasa con las redes sociales? Hubo este fin de semana pasado una campaña terrible, terrible, de las más sucias que haya visto yo en mis 35 años de periodista, en contra de un menor de edad, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay varios estudios, análisis que señalan o tratan de dar una idea de qué fue lo que pasó. De nuevo, granjas de bots, pero también se ha criticado mucho la posición de la derecha, de la oposición en México, para por lo menos tolerar o fomentar ese tipo de ataques. Pero cuéntanos tú cómo lo ves, qué te pareció, qué te ha parecido lo que estamos viendo ahora mismo, este papel que ha ocurrido este fin de semana y en general estos últimos años. Justamente por la virulencia y por la cantidad de recursos que se utilizaron, ha sido uno de los ataques más grandes también que yo he visto, ni siquiera contra las hijas de Peña Nieto, por ejemplo, o contra los hijos de Felipe Calderón, había visto yo algo así. Y empieza desde el 24 de junio esta tendencia, cuando después del partido de béisbol del presidente López Obrador, se difunden las fotos oficiales. En unos grupos de chats de grupos afines a Felipe Calderón se ponen a concursar a ver quién podrá ser el meme más chistoso del niño, ¿no? De Jesús Ernesto. Y después de los chats brinca Twitter, y en Twitter ya un ejército de bots de 300 cuentas lo convierte en trending topic durante 3 días, Alberto, y eso provoca que el presidente al otro día dé una respuesta presidencial. O sea, ni siquiera cuando se criticó a las hijas de Peña Nieto que ha venido a Beverly Hills hace algunos años a comprar con Angélica Rivera, Peña Nieto había salido a decir algo, pero en esta ocasión el propio presidente desde Acapulco da un mensaje diciendo que el ataque era un ataque en su contra de él como presidente y que tenían que respetarse entre mafias, algo así había citado el presidente, ¿no? El ataque fue muy grande, pero yo también quiero ser muy preciso en el hecho de que hubo una defensa de parte del gabinete de Marcelo Ebrard, de Claudia Sheinbaum, de varios funcionarios del ministro Saldívar, que también se utilizaron bots para defender a Jesús Ernesto. Entonces, esa segunda parte es la que me parece lamentable, que de un ataque tan atroz contra un menor de edad, que es totalmente condenable, que raya en el ciberacoso, que lo es de hecho, pues termine defendiéndose también probablemente con recursos públicos. Entonces, lo que yo quiero destacar aquí es que tanto la derecha y tanto pues, algunos miembros del gabinete, y quizás algunos de ellos usaron bots para defender a Jesús Ernesto, pues entre esa gran conversación terminó quitándole peso a la reciente masacre de los padres jesuitas, que todavía se estaban velando, Alberto, cuando estaba empezando el trending topic. Mientras estaba el trending topic, los padres estaban siendo pues, velados, ¿no? Entonces creo que eso nos tiene que hacer reflexionar como sociedad a quién le damos prioridad y a qué temas le da prioridad la clase política mexicana, ¿no? En las redes sociales. ¿Tú crees entonces que esto se utilizó por parte de los grupos y personajes y funcionarios de la 4T y los grupos afines a este movimiento político para tratar de minimizar el peso de la conversación de un tema muy crítico a la política de seguridad del presidente López Obrador? Es decir, como que agarraron, ¿cómo se dice? ¿Vieron burro y agarraron viaje o algo así? No, yo creo que no, más bien fueron dos hechos lamentables que coincidieron, pero creo que al menos la oposición hubiera pues puesto sobre la balanza que era más importante en ese momento, ¿no? Si hacer este ataque tan horrible, y que tenemos que ver quién está detrás, ¿no? Si está Felipe Calderón o su hijo detrás de este ataque contra Jesús Ernesto. O sea, ¿a qué se le da peso en la narrativa pública? Yo creo que eso es lo que hay que cuestionarse. No, de ninguna manera puedo decir o asegurar que fue adrede, ¿no? Que fue orquestado para amenizar el caso de los jesuitas, pero sí coincide que mientras está el velorio, todos los medios, y hablo del Universal, de todos los que amplificaron la nota, SDP Noticias, todos estos medios pues amplifican la nota de Jesús Ernesto y no la de velorio, por ejemplo, ¿no?
Alberto, ¿tú revisaste qué es lo que ocurría con esta campaña y cómo se viralizó? ¿Cómo es que se dieron los movimientos? Hay algunos analistas que han detectado algunas cuentas que señalan, por ejemplo, que ya han participado en otros linchamientos. En su momento hubo una denuncia de los compañeros Sin embargo, que señalaron que su nombre que fue hackeado, pues que se utilizó una cuenta falsa con el nombre muy similar al de su medio para empezar a hacer esta clase de difusión de odio, y encontraron que en esa cuenta falsificada había una vinculación a la compañía, a la empresa de este pobre comediante que se llama Chumel Torres. Chumel dijo que no tenía nada que ver, y es más, él dijo que él no difundía noticias falsas, o sea, el colmo del cinismo. Pero bueno, esa es otra historia. Tú hiciste un análisis de qué fue lo que sucedió. ¿Es algo distinto a lo que ha ocurrido en otros linchamientos? Porque coincidimos, pues, que ha sido el de más fuerte, más duro, más agresivo en los últimos años. Sí, lo analicé a fondo, y no solamente cómo se formaron las redes, sino desde dónde geográficamente se originó el ataque. Y la mayoría de los tweets salieron de Querétaro, de León, de Zapopan y de Guadalajara. Entonces fue un ataque orquestado desde el Bajío, desde una zona muy conservadora del país, que tuvo una repercusión en el centro de la ciudad. Y en el centro de la ciudad es donde se da la defensa de Jesús Ernesto de parte de Ebrard, de Sheinbaum y de todos ellos. En el caso de Chumel, hay que recordarle al público que Chumel Torres fue quien le puso el apodo de Chocoflán al hijo de Andrés Manuel López Obrador. Y en su momento hubo un encontronazo con Beatriz Müller, obviamente por obvias razones, que ella defendía a su hijo, e incluso tuvo consecuencias en las que Chumel dejó de aparecer en HBO en su programa en vivo de comedia. Pero en esta ocasión, hay que ser exactos, Alberto, en esta ocasión no tenía nada que ver Chumel. Lamentablemente un blogger, pues ya de los pioneros, Víctor Hernández, que creó el Sendero del Peje, hizo esas afirmaciones de que Chumel podría estar detrás de este ataque, de esta cuenta, sin embargo, que era apócrifa, pero cometió varios errores, Víctor, técnicos, al analizar esto, y después se disculpó con el propio Chumel a través de unos tweets donde pues dijo que había publicado datos erróneos, ¿no? Pero sí, o sea, Chumel en el pasado fue el que, digamos, inauguró los ataques contra el hijo de Andrés Manuel López Obrador, pero en esta ocasión no tuvo nada que ver. En esta ocasión, las redes que tuvieron que mucho fueron las de apoyo a Felipe Calderón y a Vicente Fox, que han sido como reactivadas las últimas dos o tres semanas. Para mí es una respuesta al triunfo que tiene Morena en las gubernaturas, este tipo de narrativas. Y el tamaño de los mensajes, pues estamos hablando de varias decenas de miles. Esto pudo haber tenido un alto costo, quizás de unos 2 o 3 millones de pesos. Entonces hay que ver quién pudo haber tenido esta capacidad durante el fin de semana para primero detectar la foto. Y hay que recordar a la gente que la foto de Jesús Ernesto no aparece en las fotos oficiales de presidencia. En las fotos oficiales de presidencia solamente aparece el presidente con el uniforme de béisbol, pero la foto específica de Jesús Ernesto no fue distribuida por presidencia, ¿no? Entonces, primero hay que ver de dónde lo obtuvieron y después cómo es que se propaga. Como les recuerdo al inicio, fue a través de unos chats de apoyo a Felipe Calderón, y luego todo el fin de semana se le fue inyectando bots y bots y bots, que hizo que permaneciera como trending topic hasta la mañanera del lunes, obligando al presidente a dar un mensaje desde Acapulco durante el fin de semana. Digamos que Chumel no tuvo nada que ver. Circulan varios análisis un tanto sesgados que debo señalar. Aquí hubo manipulación de ambos lados, tanto en el ataque a Jesús Ernesto y tanto en la defensa de Jesús Ernesto también, Alberto. Sí, es justamente una de las preguntas que tengo para formularte, Alberto. Antes de una vez, una que señala Edna Díez en el chat del Momentum. Ella pregunta, y justo lo que tú mencionabas, la cuestión es, ¿quiénes filtran las fotos del adolescente? ¿Debe ser alguien o algunos cercanos? ¿Se puede saber el origen? No sé si algún metadata de la imagen de esa fotografía que, como mencionas, empezó a circular primero en los chats del calderonismo y luego se hizo viral. ¿Se puede hacer ese rastreo? Y la segunda pregunta, hay un organismo que se llama, déjame lo digo, Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, que publicó justamente un análisis sobre lo que ocurrió este fin de semana. Tiene esas gráficas extrañísimas que hacen los expertos en esa
tipo de cuestiones de las redes sociales y señala algunas cuentas en específico y tiene una lista de nombres de estas cuentas. Entiendo que tú le echaste una mirada a este análisis. Dinos si puedes tu opinión sobre estos dos temas, Alberto. Primero, sobre el tema de la imagen, es la segunda vez que ocurre. Hace 4 o 5 semanas se difundió una imagen de Jesús Ernesto también fumando dentro de las oficinas de la presidencia, con de estos vapeadores que se les llama. Esa fue la primera filtración que hubo y también hubo un trending topic. En esta ocasión, como decía, las fotos no venían en las fotos oficiales y también se hace un trending topic, es el patrón, se difunde la foto y luego el trending topic. Sí se puede saber, se puede hacer una regresión a ver quién emitió el primer tweet y encontrar los metadatos, ¿no? La cámara, si fue enviada desde un teléfono. Es algo que yo voy a investigar esta semana y me comprometo en la siguiente intervención a traer los datos, a ver si encontré el origen de ello. Y en el caso del estudio de la UNAM, yo aquí debo ser preciso. Creo que ese estudio es parcial, solamente señala la manipulación de un lado y lo hace con datos desactualizados, los hace con los últimos datos del trending topic, no con los 400,000 que señalan en el estudio. De hecho, cuando uno intenta bajar los datos que ellos publican para que otras personas lo verifiquen, no se pueden descargar esos 400,000 tweets. Creo que la UNAM, por el prestigio que tiene, no tendría que prestarse solamente a señalar un lado. Yo creo que también tendrían que haber encontrado lo que otros investigadores encontramos, no solamente yo, sino que hubo más, como Carlos Piña, que también hubo una manipulación en la defensa de Jesús Ernesto. Creo que usar así a la UNAM y a este instituto de una forma parcial no es algo que nos merezcamos los mexicanos. Yo sé que me va a llover por haber dicho todo esto ahorita, pero creo que la UNAM goza de un gran respeto. Y creo que, o sea, una cosa es que nos muestren gráficas, que apantallan y que tienen estadísticas, pero que nos expliquen qué significa. Y todo lo que viene en este estudio que se publicó en Twitter no está explicando nada. Y yo con gusto debato con el que realizó ese estudio para demostrarle que ese estudio no está diciendo nada y que sus datos están siendo desactualizados porque ni siquiera muestra a los tweets originales. O sea, pareciera que está protegiendo a los que inician esta tendencia. Y no solamente yo, sino que otras personas encontramos los 2 tweets originales, que es la cuenta @batmanquerríe, y en el estudio de la UNAM no aparece por ninguna parte. ¿Por qué no aparece? Yo creo que la UNAM se merece todo el respeto, todo el prestigio que ya lo tiene, y siento que este instituto de Tlatelolco tiene que ser más exacto en su metodología, y que revisen, o sea, a la hora de descargar los archivos, no se pueden analizar, y es algo que si, por ejemplo, un académico de otra universidad lo hubiera intentado, pues qué desprestigio hubiera sido para la universidad, ¿no? Esto lo digo con mucho cariño, porque hay personas que conozco que trabajan en este instituto, y creo que hay que ser más exactos, mi querido Alberto. Batman que ríe, la cuenta donde salió el primer tweet. Esta cuenta está geográficamente, bueno, es que es muy difícil, entiendo, ubicar geográficamente cualquier cosa que está en Internet. Pero tú mencionabas al inicio de la conversación que al parecer el origen fue en la zona del Bajío, Zapopan, Guanajuato, Querétaro. Es una zona de ultraderecha, donde viene el sinarquismo, de donde viene pues todo los grupos guerrilleros de ultraderecha de los 60s, en fin, de donde viene lo más conservador que pueda haber en este país y en América Latina. ¿Esto qué significa? Porque puede ser que se utilice algún VPN y se ubique geográficamente el punto de partida de los mensajes allí y en realidad estén en otro lado. Pero no sé si sea coincidencia, si realmente estén ubicados físicamente allí los autores de esta campaña, Alberto. No, tiene una explicación, hay una correlación. Uno de los grandes troll centers de México está ubicado en Querétaro desde hace muchos años, desde la época de cuando Josefina Vázquez Motas era candidata presidencial, hace ya más de 10 años, no recuerdo ahorita la fecha, cuando 2012 me parece, ¿no? Desde esa época ya existía un gran call center en Querétaro, que después empezó a trabajar para Peña Nieto, donde ese call center lo utilizaron los Peña Bots, y ahora está volviendo a las redes del PAN. También hubo muchos mensajes que se emitieron desde Yucatán, desde Mérida, donde existe también un gran call center que apoya a gobiernos locales del PAN allá. Es un bastión panista.
Y en el caso de Zapopan existe esta empresa Indatcom que ha sido señalada un montón de veces por promover trending topics a favor del movimiento ciudadano y a varios grupos de derecha. No me extraña que estos tres grupos aparezcan iluminados en el mapa, que pudimos encontrar su ubicación. Y algo que quería mencionar es que si yo y otros investigadores podemos saber esta información, ¿por qué Twitter, que tiene acceso a esos datos en tiempo real, por qué no se da cuenta que desde Querétaro hay una actividad anómala? ¿Por qué no se da cuenta que desde Zapopan hay una actividad anómala y están atacando a un menor de edad y permiten que el trending topic vaya escalando hasta provocar todo el daño que ha provocado, ¿no? Porque también, digamos, si ellos tienen la capacidad de verlo, también tienen la capacidad de pararlo. No me extraña que esas zonas estén iluminadas en el mapa. Y de hecho, en la Ciudad de México, cuando les voy a compartir el link del mapa, es interactivo, cualquier gente lo puede ver. Cuando hacemos un zoom de la Ciudad de México, la delegación Miguel Hidalgo y la delegación Benito Juárez es donde más se emiten tweets en contra de Jesús Ernesto, burlándose de él, ¿no? Que también tiene que ver con zonas de filiación panista. Entonces, muchos call centers, muchos grupos, muchas agencias que le trabajan al PAN están en esas zonas, en Mérida, en Zapopan, en Jalisco, en Querétaro, en León, y no me extrañaría que estuvieran participando. Y creo que es tiempo de empezar a hablar de cómo se mueve esa industria, cómo les pagan y cómo se organizan para generar estos trending topics que terminan siendo ataques contra la dignidad de las personas, en este caso de un menor de edad, Alberto. O sea, no es casualidad que estén en zonas de conservadoras, panistas. Supongo que sería porque allí viven los patrocinadores o porque se sienten protegidos, ¿no, Alberto? La verdad es que los que hacen trending topics en México no son tan sofisticados y cometen muchos errores y dejan muchos rastros. Y esa es la razón por la cual los investigadores podemos detectarlos. Por los rastros que dejan, porque no son muy precisos al llevar a cabo sus operaciones. Y eso ocurre en otras partes del mundo. De hecho, la forma de detectar a los bots y a los que hacen trending topics es porque dejan muchos rastros. Por ejemplo, cuando un montón de gente está tuiteando desde un mismo lugar, se genera un cierto patrón que nosotros podemos detectar. Cuando mucha gente tuitea a la misma hora, es un patrón que podemos detectar nosotros. De esa forma podemos separar lo que es deliberado, lo que es coordinado, de lo que es real. Son términos que utilizamos mucho. Todo lo que es coordinado y deliberado no es orgánico, o sea, no es real, no es espontáneo. Cuando la gente hace una protesta espontánea, irreal, y que, por ejemplo, cuando fue la masacre de los jesuitas, que todo el país tuiteó en contra, no puedes encontrar ningún patrón porque nada fue organizado, o sea, nada fue coordinado. Pero en el caso de Jesús Ernesto es bastante evidente cómo desde Querétaro, desde León y desde Jalisco bueno, desde Guadalajara y Zapopan, se concentra la actividad de los tweets al igual que en Mérida. Entonces, eso es algo totalmente anormal. Si la gente realmente se quisiera burlar de Jesús Ernesto, hubiera sido todo el país, y hubiera sido desde varias ciudades, no se hubiera concentrado en esas zonas de apoyo, ¿no? Que son, pues, básicamente de la derecha y la sinarquía. Tú señalas correctamente, Alberto, que si tú, que eres un experto, y otros que son también expertos han logrado encontrar los patrones de comportamiento anómalo de estas campañas de odio y hasta ubicarlos por cuentas de Twitter, usuarios específicos y casi hasta su domicilio, Twitter también podría hacerlo y podría detenerlo. ¿Por qué no lo ha logrado hacer? ¿Tienes alguna, o no ha querido hacer en el caso específico de lo que estamos hablando? ¿Tienes alguna hipótesis? Yo tengo mi propia teoría que está muy basada en mi rupestrísima experiencia como usuario de las redes sociales, que pues sí, muy rupestre, así es. Yo he denunciado algunas cuentas que las que me encuentro aparecen en mi timeline y que son nada más se dedican a propagar odio y odio en contra de la familia presidencial o movimientos políticos afines a la 4T que se pasan de listos. Y yo he hecho las denuncias por propagación de odio y en menos de 10 minutos me llega, a veces una hora tarda, la respuesta de Twitter diciendo que no viola las reglas de Twitter. Y sin embargo ha habido casos que me he enterado de cuentas que son denunciadas de personajes afines a la 4T y es así, bloqueo. O sea, como mi tendencia rupestre es a que Twitter está sesgado, pero ¿cuál es tu lectura? Yo creo que está sesgado, pero más bien en pro de las agencias que utilizan
grandes operaciones, porque al final es una industria. O sea, si mañana borran todos los bots que hacen todo esto, Twitter pierde un gran porcentaje de usuarios y eso se traduce en una pérdida de ganancias por los accionistas, y no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? Es un debate que tenía Elon Musk apenas de que él decía que había 25% de bots y Twitter afirmaba que solamente había un porcentaje menor, como el 10%, ¿no? Eso por un lado, o sea, lamentablemente gran parte de los usuarios de Twitter en México y en el mundo son bots y son usados por agencias de relaciones públicas aquí y en China, es decir, es la misma situación en todos lados. Y por el otro, en el caso de México, pues son agencias que llevan años y años y años y años haciendo estas tendencias. Han sido señaladas incluso hasta por Facebook en sus reportes. Y no entiendo cómo Twitter, viendo que otra empresa tan grande como Facebook señala estas agencias, no toma cartas en el asunto sobre eso. ¿Pero por qué? Porque se trata de un inmenso negocio. Porque más bien hay que preguntarle a Twitter y a sus directivos si no están ligados a estas empresas, si no los conocen, ¿no? O si no hay ex trabajadores de Twitter operando estas agencias, que seguramente sí las hay, ¿no? Creo que es tiempo de quitarnos como la máscara, porque Alberto y toda la gente que nos escucha, los políticos cuando quieren contratar una agencia de bots, es tan sencillo como ir a un Oxxo y pedirlos. Es decir, ¿cómo funciona? Van a cualquier agencia de publicidad de su elección, la que ustedes quieran, y les dicen, oigan, queremos hacer un trending topic con bots. Y la agencia les va a decir, nosotros no lo hacemos, pero tenemos un intermediario, y así trabajan siempre. Y ese intermediario es el que tiene un grupo de bots, y es el que por determinados precios les da esa tendencia, y lo pueden averiguar las personas. De hecho, debe haber algunas personas que trabajan para políticos viendo esto y se van a dar cuenta y van a corroborar que así es. El problema es que es un secreto a voces, que todo el mundo sabe que las agencias de publicidad y de relaciones públicas son las que están detrás de este gran negocio y que hay empleados, ex empleados de Twitter trabajando en esas agencias. Y si ya se sabe todo eso, ¿por qué fingir demencia? ¿O por qué tolerar un ataque tan virulento contra un niño? Que además, ¿qué pesan más? ¿Las reglas de Twitter o las leyes mexicanas, no? ¿Qué pesa más, lo que dice la UNESCO sobre el acoso infantil o pesan más las reglas de una empresa privada, Alberto? Yo creo que es tiempo de que los políticos, el que quiera filtrar, que diga, pues, cómo contratan esas agencias, cómo le hacen, y sean muy buenos saber en el futuro, ojalá que sea próximo, ver cómo se organizó en realidad esta tendencia contra Jesús Ernesto. Dejaron un montón de rastros, la ubicación geográfica, que la foto fue filtrada, por ejemplo. Allá hay información para investigar para los periodistas, ¿no? De investigación. ¿Quién filtró esta foto? ¿Qué es la segunda vez que se filtra una foto así? ¿Cómo se ponen de acuerdo en varias zonas del país para tuitearlo? Yo creo que aquí hay varios datos interesantes para investigar, Alberto. Sí, la verdad que hay muchos datos interesantes para investigar y yo siempre me quedo con un montón de preguntas, mi querido Alberto Escorcia, pero pues ahora sí que la última, como para hacer una especie de reflexión, un poquito fuera de la polémica por esta campaña tan sucia que vimos el fin de semana, e irnos un poco más a lo que ya significa la normalización, desgraciadamente, del uso de bots y de este tipo de herramientas para el ataque político y de pronto también personal, porque se insiste mucho en que las granjas de los panistas están haciendo daño, el debate político, pero es que no son nada más los panistas, ni los del PRI, ni los de MC, también están de Morena y de la 4T, obradoristas. En algún momento tú planteabas la idea de que pues, citabas a algún experto internacional sobre la necesidad de ya darle el rest in peace al Internet como lo conocemos y construir uno nuevo porque está ya muy contaminado. ¿Qué te deja a ti la reflexión? ¿Qué reflexión tienes más bien sobre esto que vimos ahora? Una campaña orquestada por cuentas que todo parece indicar que forman parte o fueron pagadas por la derecha, la oposición política de México, pero también el uso de una estrategia muy parecida, no sé si más exitosa, del lado de los defensores de la 4T, del progresismo, como se llaman ellos. ¿Qué te dice a ti de esta guerra de bots? Pues lamentablemente habla del estado de simulación, porque el ataque a Jesús Ernesto fue una simulación. O sea, lo hicieron pasar como que la gente se estaba burlando del hijo del presidente. Y eso no fue así. Fueron un grupo de bots, en realidad fueron
4 mensajes de Twitter que fueron retuiteados miles de veces, es decir, la opinión de 4 personas retuiteada miles de veces para parecer que fue una opinión nacional. Entonces, la derecha, eso habla, 1, que no tiene apoyo, 2, que tiene que simularlo, y 3, que tiene que utilizar grandes cantidades de dinero para simular un ataque nacional, y 4, que tiene acceso a las fotos del presidente. Es un dato importante. Y el otro es el lado de los defensores, que cómo se atreven a hacerlo desde las cuentas oficiales, ¿no? De la jefa de gobierno, del Marcelo Ebrard, del ministro Saldívar, que se les olvida por un momento el cargo que tienen y que eso se puede interpretar como el uso de recursos públicos, aunque no estén usando dinero, Alberto. El simple hecho de usar la cuenta oficial verificada de un cargo de gabinete o del cargo de la Suprema Corte de Justicia habla del uso de recursos públicos. ¿Y por qué deciden a salir a defenderlo casi al mismo tiempo a Jesús Ernesto? Alguien les dijo, salgan a tuitear, por ejemplo. O sea, alguien les dijo a través de un chat, oigan, está pasando esto y el presidente necesita apoyo, salgan a defenderlo, porque no fue espontáneo. Si hubiera sido espontáneo, lo hubieran defendido desde un día antes, cuando el ataque empezó a tener su gran virulencia. Pero todos salen a defenderlo el día siguiente y casi más o menos a la misma hora. Entonces, también hay coordinación en las redes oficialistas en estos casos. Estas preguntas que lanzo son para cuestionar el estado de simulación que tenemos, porque al final la defensa también de Jesús Ernesto fue simulada. Se opacó la posible defensa real que pudo haber tenido una mamá o un padre de familia que se solidarizó y dijo, es injusto lo que le está pasando al hijo del presidente y yo salgo a defenderlo, no, sino que fue opacada por los retweets y los retweets y los retweets que recibió Claudia Sheinbaum, que recibió Marcelo Ebrard y que recibió el ministro Saldívar. Y hablo de ellos 3 porque fueron los principales que destacaron. Entonces, por un lado, probablemente se usaron recursos públicos para atacar a Jesús Ernesto desde la zona del Bajío. Y por el otro lado, se le sale a defender con recursos públicos desde el centro de la ciudad, desde el centro del país, perdón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una simulación de la conversación pública, mientras al mismo tiempo se estaban velando a los padres jesuitas y que era un tema que quizás fue hasta relevante, quizás fue más popular, pero fue opacado por estos miles y miles de retweets. Es lo único en lo que coincido con el estudio de la UNAM, que sí fue una operación de miles de retweets, que hacer eso es muy caro, además. O sea, imagínate tener a alguien ahí estando retweet, cuesta, ¿no? Entonces, esto habla del estado de simulación en la que estamos viviendo y que además estamos tolerándolo todo. O sea, si después del ataque a Jesús Ernesto no hay una respuesta de que eso no se puede hacer, imagínense qué van a hacer con el hijo de un periodista, qué van a hacer con el hijo de un activista, qué va a pasar con el hijo de una madre soltera activista, por ejemplo. Si se puede atacar así al hijo del presidente en redes, pues qué va a pasar con los hijos de cualquier otra persona, ¿no? Sobre todo, digamos, los hijos de Anabel Hernández, que los últimos 3, 4 días ha tenido un ataque de acoso muy fuerte, Anabel Hernández en las redes, simplemente por cuestionar los lazos del actual gobierno con el narcotráfico, ¿no? Creo que todas estas reflexiones tiene que hacer la gente, el público, de cuánto vamos a seguir tolerando este estado de simulación, en el que Twitter sabe de dónde viene, las agencias de publicidad son las que la financian, y en el que los gobernantes, a través de sus funcionarios de comunicación social, se encargan de contratar todo esto. Yo creo que es un tiempo de ponerle alto, porque si no, el 2024 no me lo quiero ni imaginar cómo va a ser, Alberto. En cuestión de bueno, este fin de semana, yo tampoco quiero ni imaginar, no te vayas tan lejos, este fin de semana, a ver con qué van a salir. Pero bueno, mi querido Alberto Escorcia, especialista en redes sociales y comunicación digital, ya dijiste que la próxima semana nos tiene noticias sobre esa investigación que vas a emprender sobre los metadatos de esa foto. Ojalá que se pueda, mi querido Alberto. Sí. Obviamente sí se pueden extraer los datos, pero vamos a ir hasta el fondo a ver dónde se compartió primero. Y claro, vale, sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Un abrazote, mi querido Alberto. Hasta luego. Hasta luego.